Buenos días. Vamos a empezar nuestra clase de escuela dominical. Vamos a hablar con Dios en una oración, pidiendo su bendición sobre nosotros en esta mañana. Pongámonos de pie y si puede, el pastor Pablo, por favor, condúzcanos en una oración. Gracias por esta mañana, gracias por estarmos aquí para estudiar tu palabra. Ayúdanos a compreenderla y usa la vida del pastor Raimundo para, a través de él y de tu palabra para nosotros. Amén. Podréis sentarse, puede tomar sus sillas. Vamos a tomar asiento. Vamos a continuar nuestros estudios sobre el Espíritu Santo. Nosotros vimos inicialmente que el Espíritu Santo es una persona divina, así como el Padre, Dios el Padre y Dios el Hijo. Padre, Hijo y el Espíritu Santo componen la Santísima Trinidad, que es la única divinidad que hay. Hay un Dios que es constituido de Padre, Hijo y el Espíritu. Vimos que es una persona verdaderamente porque tiene intelecto, tiene razón, tiene sentimiento, tiene voluntad propia. Y el Espíritu es esencial para la conversión de pecadores. Es la obra del Espíritu. El Espíritu es aquel que trabaja en el corazón y conduce pecadores a vida cristiana, convenciéndonos de nuestro pecado, regenerándonos y también limpiando y aplicando en nuestra vida la obra del Hijo Jesucristo. Hoy vamos a ver una serie de obras que el Espíritu Santo obra, trabaja en la vida de los cristianos. ¿Okay? Ya vimos anteriormente hasta la conversión. Ahora, una vez convertidos, una vez cristianos, ¿cómo tenemos el Espíritu Santo? Vimos inicialmente que el Espíritu Santo es el sello del cristiano, ¿correcto? El sello que es la garantía, la garantización, la seguridad que tenemos de que somos propiedad de Dios y que es garantizar por la presencia del Espíritu Santo como esta propiedad hasta que lleguemos a la presencia definitiva del Señor. Ahora vamos a ver algo más. En primero los Corintios, donde algunas informaciones importantes que está en la carta primera de Pablo a los Corintios. Primera a los Corintios, capítulo 3. Versículo 16. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Okay. ¿Qué dice la Biblia sobre el Espíritu Santo con relación a los cristianos? Mora en nosotros. Que mora en nosotros, ¿ok? Este concepto de templo, nosotros necesitamos recordarnos de esto. En el Antiguo Testamento, el templo y el tabernáculo representaban la habitación de Dios entre los hombres. Con la vida de Cristo aquí en la tierra, esta presencia de Dios entre los hombres se dio en la persona de Jesucristo, Cristo encarnado. Pero Jesús ha dicho que no dejaría a sus discípulos huérfanos, les regalaría el Espíritu Santo, que venía a vivir en nosotros. Es eso que Pablo está diciendo. Esta presencia de Dios hoy en la nueva alianza es reconocida por la propia habitación de Dios en los cristianos, en todos los cristianos. ¿Ok? Propiamente no creo que hay diferencias de calidad entre los creyentes de la antigua alianza y los creyentes de la nueva alianza. Pero parte de las promesas de la nueva alianza es que la gracia que experimentaba el pueblo de Dios ya en la antigua alianza es más fuerte en la antigua alianza. De manera que podemos decir que si antes se hablaba del sello del Espíritu o de una capacitación del Espíritu, el Nuevo Testamento habla de una manera más intensa, que es la propia habitación del Espíritu.
por supuesto, mire que esto es importante, son lenguajes, son figurativas, porque si Dios es Dios, por tanto Él es onipresente, está en todo lugar. Dice que el Espíritu está aquí, no está allá, no hace sentido para un ser que es onipresente. Es un lenguaje bíblico para decir que de una manera especial el favor, la comunión, la estrecha relación de Dios está presente en la vida de esta persona. Y se dice de esta forma, lo habita en él. ¿Ok? Nosotros decimos eso también de manera figurada, ¿no? Cuando decimos para a pessoa que amamos, tú dices para tu marido, tú habitas en mi corazón. Donde quiera que me vaya yo, tú estarás siempre conmigo. Nosotros también decimos así. ¿Qué queremos decir? Obviamente no es literal que la persona está viviendo dentro del corazón, pero su importancia, su valor, su deseo, lo que sea, está conmigo. ¿Ok? Creo que esa es la manera más apropiada de interpretarnos esto. La gracia de Dios y la presencia de Dios está tan especial en su pueblo que la Biblia lo describe diciendo, Él habita en él. ¿Ok? Está de esta manera. Vamos a ver algo más. Capítulo 6, versículo 11. Primero a los Corintios, ahora capítulo 6, versículo 11. ¿Qué dice? Un otro puede leer. Primero a los Corintios 6, 11. Ok, gracias. Acá Pablo describe varias obras que hace el Espíritu Santo en la vida de los cristianos, ¿no? Varias. Y mira qué interesante esto acá. Bienvenidos todos los que llegaron. Estamos estudiando sobre el Espíritu Santo, ¿ok? Y su obra en la vida de los cristianos. En continuación de estudio que ya empezamos antes sobre el Espíritu Santo de Dios. Y también en 1 Corintios capítulo 6, si quieren abrir sus Biblias ahí, aquellos que llegaron. 1 Corintios capítulo 6. Leemos ahorita el versículo de número 11. Pero vamos a regresar un poquito antes, para el versículo 9. Empezar desde el 9. Mira cuál es el contexto acá. Pablo está escribiendo la primera de sus dos cartas que ha escrito a los cristianos en Corinto. Corinto era una ciudad griega que tenía un importante puerto y era cosmopolita, parece Panamá, ¿no? con barcos pasando y con personas de todo el mundo viviendo allá, pero tenía una característica, como los griegos antiguos, especialmente ciudades portuarias, tenía mucha liberalidad, incluso moral y sexual. Había todo tipo de experiencia sexual y moral. Cuando el Evangelio llega a esta ciudad con la predicación cristiana, algunas personas se han convertido a Cristo. Y mira, vamos a leer, yo pido que alguien lo lea a partir del versículo 9. 1 Corintios 6, 9 y 10, después leeremos otra vez el versículo 11. Usted tiene que tomar nota que siempre llega. Vimos anteriormente que el Espíritu Santo habita en nosotros, en 1 Corintios 3, 6, conoce el versículo 16, dentro del Espíritu Santo y así es. Ahora 1 Corintios 6, versículo 9 y 10. ¿Quién puede leer, por favor? Ok, gracias. Pablo describe aquí una serie, hay descripciones acá, de una serie de estilos de vida dominados por pecados distintos. ¿Ok? Es decir, así eran ustedes, que he referido anteriormente, 1 Corintios 3:16. No sé, 3:16. Entonces Pablo está escribiendo a los corintios y diciendo el siguiente: y acuerden que
los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿No sabéis de esto? No se engañe, no heredarán el reino de Dios, ni siquiera los injustos, que injusticia, ¿no? Tener 2 pesos, 2 medidas, ni los fornicarios. ¿Qué son fornicarios? Es una palabra un poco técnica, pero es un pecado muy común en la contemporaneidad. ¿Relaciones fuera del matrimonio? ¿Cómo? ¿Relaciones fuera del matrimonio? Sí, pero más específicamente sin que sea casado, porque algunos conceptos son un poco más específicos. Fuera del matrimonio me refiero en general a ese término. Sí. Personas no casadas, pues. Sí, es como interpretamos nosotros, por ejemplo, la quiebra del mandamiento, del sexto mandamiento. No adulterarás, es todo tipo de relación extramatrimonial. Pero técnicamente la fornicación es la intimidad sexual entre personas que no son casadas, dos solteros. Hoy en día se dice assim, somos adultos, es consensual, tú quieres, sí, yo también quiero, si quieres solamente que nosotros, no precisas nadie saber de... Bem, antes era, ¿no? Porque hoy se está diciendo todo, me quedé con uno, me quedé con otro, isso de todo que es manera. Ahora para algunas personas es por orgullo incluso. Sí, dice, no imagino con cuánto ya, ¿no? Y así se dice. Pero la Biblia dice el siguiente, no se engañen, los fornicarios no heredarán el reino de Dios, ¿ok? Para que comprendan. Y sigue, ¿qué más? Idólatras, que tienen otros dioses. Después, adúltero, ve que son específicos, ¿comprenden? Ambos son pecados sexuales fuera del padrón de Dios que es el matrimonio. Si son solteros, fornicario. Si una de las partes por lo menos es casada, adúlteros, ¿ok? Pero el pecado es el mismo, que es la intimidad sexual fuera del contexto heterogámico matrimonial. Hoy necesitamos decir bien detalladamente porque también está semejante a Corinto, ¿no? Todo lo hace como quieran. Y Pablo está diciendo, no se engañen, quien vive así no heredará el reino de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Será que porque este pecado son más graves que otros tanto? Y así, los otros, Dios hasta tolera en su reino. Ya tienen un pecadito, no son tan graves así, pero pueden entrar en el reino. Sí, sí. O fornicador, o adulterador, Sí. estaria com... Mira, a veces esses términos eles são intercambiáveis, porque todos apuntam para a transgressão sexual. A veces oímos como adúlteros haciendo referencia a todos los pecados sexuales. ¿Por qué? Y ahí tenemos que comprender espiritualmente el punto. La Biblia se utiliza de la metáfora de la relación matrimonial también para la relación con Dios. Dios es el marido de su iglesia, que es su pueblo, y por eso que la Biblia va a decir que está adulterando cuando tiene ídolos y comete idolatría. Pero a veces dice que se está prostituyendo. Dice, mi pueblo se prostituyó con los Baales. ¿Por qué? Porque en la verdad, vamos a pensar un poco, todo pecado, y si estamos hablando de sexual, todo pecado sexual tiene una paga por eso. Puede no ser una moneda que te dé un solo $20, no sé cuánto se paga para eso. Es muy barato, no sé cuánto cuesta. No se paga en soldo, pero se paga de alguna manera. Si tú miras, yo te doy joyas, salimos para una cena especial, o te ofreço amigos, comprende assim, de alguma maneira há intercambio nesse sentido. E por isso que a vezes o término que se utiliza é prostituição, porque sempre, vamos a pegar o pecado da idolatria, sempre que nós caímos na idolatria, inclusive nós hoje, cristianos e tudo, não se hace normalmente aquela idolatria antiga, primitiva, de uma estátua, que se queda assim, pero é quando precisamente acreditamos que algo ou alguém nos vai a oferecer algo que solamente Deus nos oferece. Quando ponemos nosso amor, nossa confiança, o nosso temor em algo ou alguém, mais que em Deus, cometemos idolatria.
temer algo más que a Dios es una idolatría. Porque en la práctica, ¿qué significa eso? En la práctica significa decir que aquella cosa, sea una persona, sea una situación, sea un objeto, sea lo que sea, se cambió en algo más importante que Dios en nuestra vida. Voy un poco más lejos, para que comprendan qué es la naturaleza del pecado mismo. La naturaleza del pecado mismo, sea cual sea, es que en aquel momento que pecamos, acreditamos que aquilo es más importante que Dios en nuestra vida. A punto de decir, no importa lo que piense Dios, importa lo que teré el beneficio que quiera. Y en este momento, en este exacto momento, elegimos esta cosa como más importante que Dios. La Biblia llama esto de qué? Idolatría. ¿Ok? ¿Está claro la idea? Y por eso que esos términos a veces vienen como intercambiables. Se habla de prostitución, pero no necesariamente necesitará pagar como moneda. Idolatría en general, amar cualquier cosa por encima de Dios. Sí. Y mira, eso es tan importante. Ustedes que están estudiando la carta de Santiago, ¿te acuerdas que Santiago dice, adúlteros, no se olvide que aquel que es amigo del mundo se torna enemigo de Dios? Está diciendo a cristianos, no está hablando de que no era. Entonces, la lógica que Pablo está a describir aquí es el siguiente. Hay un estilo de vida que no tiene la referencia de Dios primero y se manifiesta en varias áreas distintamente. Entre los corintios, que eran ciudadanos liberales, moralmente liberales, no tener Dios primero se manifestaba en promiscuidad sexual, en adulterio para quien era casado o en fornicación, sexo sin casamiento para aquellos que lo estaban. Y se pasaba todo tranquilo. Soy adulto, es heterosexual, el otro también adulto, no tiene problema ninguno. Pablo está diciendo que vive así, no se engañe, no heredará el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene Dios primero, tiene su referencia. Y él sigue diciendo, no son solamente sexual, los fornicarios, sexo sin casamiento, los adúlteros, sexo con una de las personas casadas por otro, las perversiones sexuales, los afeminados y los que echan los varones. O sea, la intimidad sexual y el placer es que importa. No importa con quién ni de qué manera. Efeminado y sodomita son maneras distintas de hablar. Y activo y pasivo en la relación homosexual. Es esto, ¿ok? Los activos, ustedes saben el significado, no necesito detallar acá porque no es positivo, no necesita llegar a este nivel. No. Es como el flujo macho y el hembra, ¿no? Es decir, hay aquellos que son activos y pasivos. Y no importa, el punto bíblico es, son todas transgresiones de un padrón de Dios para la humanidad, que es que el sexo es una bendición para el matrimonio, punto final, no hay excepción. La manera que tiene para disfrutar eso, Dios ya ha establecido, es resultado de una alianza para toda la vida. ¿Ok? Así es. Y este es el detalle acá, porque era un problema en los corintios. Podría ser que en otras culturas no fuera tan fuerte como en los corintios. Por ejemplo, entre los hebreos no era tan fuerte. Los hebreos no tenían tan fuerte la promiscuidad sexual como los griegos antiguos tenían. Déjame decir otra cosa, esto es importante. Nosotros latinos también. Es conocido que el latino es pervertido sexualmente. Hay una licencialidad entre los latinos que viene de nuestra cultura, de los antepasados que vinieron acá, la relación de los colonizadores con los pueblos nativos, y de manera que lo tomamos como normal. La sensualidad desde la niñez, programas en que las niñas y los niños son despertados, prácticas en que hay, ese es pecado y muy común entre latinos. Hay otro que es común entre latinos acá, que es la injusticia. Es muy común entre latinos también este pecado. Otros pecados son más fuertes que otros pueblos, ¿ok? Pero es importante que discernan, porque cuanto más fuerte y común fuera una realidad a nuestro alrededor, más claro tenemos que saber la idea de Dios a ese respecto para que luchemos contra. Porque si no luchamos contra, seguimos como la sociedad alrededor. ¿Está claro eso? Entonces Pablo está diciendo, así
son prácticas comunes entre ustedes, corintios, habitantes de Corinto. Y ahí dice, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, ninguno de esos herrará en el reino de Dios. ¿Cómo podemos analizar eso y concluir? Todas estas categorías de pecado describen personas que no tienen Dios en primer lugar. Tienen sus deseos, sus ganas en primer lugar, sus apetitos, ¿comprenden? Y por eso no le importa que dice Dios, que importa que, mira, soy responsable, no es nada de más que estoy haciendo. Estos son los procesos de racionalización que hace, pero bíblicamente es así. Ahora mira qué bello, versículo 11, que es el foco acá. ¿Qué dice el versículo 11? ¿Quién puede leer? Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Una preguntita basada en este versículo. La iglesia es constituida de personas que no se han afectado por el pecado. No, todos son pecadores. Exato. Que Pablo está describiendo es, usted, cristiano, Corinto, a quien estoy escribiendo, estaba entre ellos, todos ustedes. Seguramente podemos, imagínate acá, tú visitando la iglesia de Corinto en aquel época, y entras allá y ve a una persona, ay, pastor, que está así hoy, hablando de una manera rara, ¿no? Y digo, yo, que estoy a ver acá. Hay una frase en Brasil que dicen, mira, ese ahí o fue, o es, o será. La manera que se comporta denuncia algo, ¿no? Que en general está asociado a alguna práctica. Pero fueron personas que creyeron en el Evangelio, se convirtieron, pero toda una vida tenían una práctica y esta manera de comunicarse o de vivir no se cambia de pronto, porque aprendió así durante toda la vida. Es necesario tener un poco de paciencia y ayudar a estas personas a asumir la posición, ¿ok? Otro, ¿no? Si conversaba con otro, veía que tenía personas con otras prácticas, y mira, aquel, nosotros conocemos su fama del comercio, y se engañaba a los otros, tenía mercancía por fuera, y por ahí está prosperado tanto, pero ahora está acá, se cambió, está más difícil su vida ahora, pero sigue. Pero esa es la realidad. Que Pablo está diciendo es, ustedes eran así, pero la realidad que constituye la verdadera iglesia de Dios no es que son parte de la iglesia de Dios los incontaminables, es que son parte de la iglesia de Dios los limpiados. Mira que dice el versículo 11, ahí sí Pablo está describiendo. Y esto erais algunos, claro que ni todos eran de esta manera, ¿no? Mas ya habéis sido, ¿qué? Lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Las tres cosas que describe acá: lavados, santificados y justificados. ¿Ok? Esto significa decir que sí, en la iglesia de Dios existirán personas con pasado feo. Ni todo. Y ese es un poco del punto del beneficio, por un lado, de la gracia común, pero es un discurso un poco más largo, no voy a entrar ahorita. Por otro lado, fruto de la alianza. Nosotros presbiterianos, yo siempre insisto en eso, batizamos nuestros hijos porque creemos que la alianza es real, que los hijos de la alianza no son como quien está fuera de la alianza. Ellos crecen bajo protección espiritual, orientación moral y bíblica, instrucción y ejemplo de sus padres, que les libran, que les ponen más lejos de una práctica de pecado que si no fueran hijos de la alianza no terían. Porque mira acá un Corinto que nació griego y que creció en la vida leyendo Sócrates, Aristóteles y el banquete y viendo cómo tenía estas prácticas todas. ¿Qué le va a pasar en su mente, en su cabeza? Todo se puede, ¿no? Y que así se vive. Ahora mira
una otra persona, un cristiano, un hijo de cristiano, viviendo en Corinto, desde el inicio su papá y su mamá le llevando a la iglesia y le enseñando la verdad. Esa persona va a crecer bajo la influencia de la ley moral de Dios. No significa decir que no va a pecar. Claro, somos pecadores. Y claro, también hay los transgresores, aquellos que a pesar de recibir la instrucción de no me importo, haré lo que quiera de mi vida. Eso no significa que esta persona era salva, pero porque era hijo de la alianza, ha recibido condiciones que nosotros que no éramos no recibieron. Y por eso sufrieron una influencia moral más fuerte, peor, por el lado malo. ¿Está claro eso? Pablo está diciendo, mira, algunos de ustedes eran así. La iglesia no es una casa espiritual que solamente personas mejores moralmente le pueden frecuentar. Si hay alguien que no ha experimentado transgresiones tan fuertes así, de gracias a Dios, porque significa decir que Dios en su gracia le ha preservado. ¿Ok? Puede ser principalmente por la instrucción de la alianza, pero también a veces por otros factores que no lleva Dios en consideración. Por ejemplo, puede ser por factores sociales, culturales, familiares, que las personas dicen, mira, si yo hiciera esto, voy a traer una gran vergüenza para mi papá, mi mamá. No es por amor a Dios que se refrena. Se refrena por temor social de los hombres, de la sociedad. Pero aún así, por la gracia de Dios, no necesito experimentar cosas malas. ¿Comprenden? No sé si estoy siendo claro acá. Pablo está diciendo que la iglesia de Corinto era constituida de personas, vamos a decir, regulares, que llevan la vida media de los otros ciudadanos, pero algunos que tenían pasado muy feo. Entre tanto, estos dos son igualmente aceptados como hijos de Dios. Y todos cristianos son lavados, limpiados y justificados. Obras de Jesucristo. ¿Que le aplica a quién? El Espíritu Santo. ¿Ok? De manera que eso es muy bello, ¿no? Porque imagínate tú, para un transgresor, a oír el Evangelio dice, puedo tener una nueva vida. No importa cómo he vivido hasta hoy, yo puedo experimentar una realidad pura y limpia a partir de hoy, por el Evangelio. Puedo. Es el poder de Jesús en mi vida. Imagínate otro que no fuera tan malo así, pero se cayó algunas veces y dice, ¿qué sucede conmigo? Y dice, yo soy igualmente limpiado y purificado por la obra de Jesús para seguir. Imagínate a otro que dice, nunca he hecho nada de esto, pero aún así yo soy limpiado y purificado por Jesús, fui preservado de muchas cosas, pero el pecado no es solamente aquel que le conseguí concretizar con mis hechos, porque algunas veces en mi mente deseé algo que Dios lo prohíbe, y Jesús deja claro que es la transgresión de la misma naturaleza, pero en su etapa inicial, que es la etapa del corazón. ¿Está claro eso, hermano? Vamos a seguir un poco más. Aún en Corintios, capítulo 12, nosotros vimos detalladamente el año pasado, cuando estudiamos sobre los dones. Capítulo 12, versículos 4 y 11. Primero a los Corintios 12, versículos 4 y 11. ¿Qué dice? Ahora que hay diversidad de dones, pero un Cristo Jesucristo, 4 y 11. Y ahora 11. Pero todas estas cosas las hacemos en el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Ok, ¿qué el Espíritu Santo hace con los cristianos? Reparte dones. Dones espirituales, que no son habilidades naturales, son habilidades sobrenaturales que le concede el Espíritu Santo para el servicio en la iglesia y en el reino de Dios. ¿Ok? Eso es importante. Mira, yo sé, porque ya he convivido con algunos de ustedes ya un cierto tiempo, que algunos vienen de una formación que pone una énfasis muy grande en los oficios. Hay ese lugar que empezamos el otro sábado de clase, los oficios, ¿no? Pero la iglesia no vive exclusivamente del servicio de los oficios.
Porque si fuera así, es como si fuera la iglesia como un grupo de personas, solamente una pequeña fracción trabaja y el restante mira qué bello que hace aquel poco. Esto no es la iglesia cristiana. Aquellos pocos, que son los oficiales de la vida de la iglesia, son los coordinadores del trabajo, no los únicos ejecutadores. ¿Ok? Coordinadores no significa únicos ejecutadores, lo que ejecutan. ¿Ok? Pablo describe acá, claramente acá, que el Espíritu Santo distribuye dones a la iglesia. Todos los tienen. Todos los cristianos tienen. Que sucede que algunos pueden desarrollar y otros no. Es como una plantita que si no cuidas de ella, no desarrolla, no produce fruto porque está sin cuidado, ¿no? Necesita domar la tierra, necesita podar, necesita tirar los parásitos y así es para que se desarrolle. Los dones son así también. Y es obra del Espíritu Santo. Vamos a seguir. Ahora Evangelio según San Juan, capítulo 14. San Juan 14, versículo 26, ¿qué dice? Leemos este en la semana pasada, o retrasada, no me acuerdo, en la otra. 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ok, no comentamos. Yo expliqué para alguien que me propuso sobre eso. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo según este versículo acá? Enseñar y recordar. Enseñar y recordar. Mira, que acá en la verdad tenemos la comprensión en dos niveles. Él es específico que Jesús está hablando. El Señor Jesús está hablando con sus discípulos, muchos de ellos eran apóstoles, y algunos de estos después iban a escribir libros de la Biblia. ¿Cómo se acordarían ellos precisamente lo que ha sucedido años y décadas después de ter sucedido? Jesús está diciendo, el Espíritu les acordará las palabras que les tengo dicho. ¿Te acuerdas que en un momento que Jesús ha dicho, hay otras cosas que tengo que deciros, pero vosotros aún no podéis comprenderlo? ¿Correcto? Entonces, por supuesto, racionalmente podemos concluir que ni todo que enseñó Jesús a los apóstoles ellos comprendieron. La propia Biblia, y aquí no es inferencia, la propia Biblia dice que solamente después ellos comprendieron que Jesús estaba se referindo a su cuerpo quanto a la resurrección de los 3 días. ¿Te acuerdas? Que dice, y al 3 días resucitaré y reedificaré este templo, y ellos solo comprendieron esto después. Por tanto, recordarse de las palabras de Jesús y comprender el significado de estas palabras espiritualmente es una obra del Espíritu Santo. De una manera especial, ponle atención en esto, es una promesa más específica a los apóstoles y los autores bíblicos para que después escribieran con precisión lo que ha dicho Jesús. Pero podemos decir que por semejanza, por paralelo, podemos decir que apunta para una obra semejante del Espíritu Santo a los cristianos cuando nos ayuda a lembrar de las palabras de Dios y también nos ayuda a comprender el significado, que es la obra de, ¿cómo llamamos esto? ¿Cuál? El Espíritu Santo. Sí, la obra de la persona del Espíritu Santo. ¿Cómo se llama esta obra que la persona del Espíritu Santo hace en los cristianos? De ayudar a recordarse y comprender el sentido de la palabra. Iluminación. Iluminación, exacto. No sé si muchas, algunas veces he oído en algunas iglesias las personas orar así: Señor, inspira el pastor que va a predicar. No es propio dizer isso, porque inspirar es una obra del Espíritu Santo para producir un libro de la Biblia. La inspiración vino sobre los profetas y apóstoles. Si pedes una inspiración para decir, mira pastor, escribe un nuevo libro en la Biblia para añadir a los 66 y tenemos ahora, este es propio de la secta, ¿no? Que tiene la Biblia y tiene el libro de Mormones,
tienen otros libros cercanos, porque si creen como inspirado, están diciendo que dice yo, nosotros cristianos no tenemos nada fuera de la palabra de Dios como regla absoluta para nuestra vida. La inspiración es una obra específica sobre los autores bíblicos. Solo ellos tienen inspiración espiritual. Claro que esto no es tan fácil porque la palabra inspiración se utiliza en nuestras culturas a siglos. De origen pagana, de los griegos. ¿Ya oíste la expresión de la musa inspiradora? Que era la verdad una idea pagana que los griegos querían no inspirar, que la persona si tenían ganas y fuerza para ir adelante. No me acuerdo precisamente qué era porque mitología griega, mis hijos comprenden más que yo, no comprenden por la literatura que estudiaba. Pero viene de la mitología griega y vino hasta nosotros por medio del romantismo. Que dice, tú eres mi inspiración. Mi día es más bello, más colorido cuando te veo. Me siento inspirado para trabajar. Me siento inspirado. Entonces, utilizamos de la palabra inspiración. Es bacana la idea, ¿comprenden? Es una fuente de energía y de ganas que me motiva. Y nos utilizamos de esta idea pagana romántica en la iglesia. Pero teológicamente son muy distintos. Inspiración en la Biblia y en la teología es una obra específica del Espíritu Santo sobre los autores bíblicos para que le escribiera la Biblia. Se acabó, esta obra ya cumplió su papel, su papel tiene su función y se cumplió. El Espíritu Santo está lejos de nosotros en la tarea de la iglesia, en el contacto con la Biblia. No está. Se cumple una otra tarea que es esencial, que es la iluminación. Y hace sentido, ¿no? Aquel espíritu que inspiró esta palabra es el mismo espíritu que ilumina esta palabra, que Él inspiró para que lo comprendamos. Y es un problema que hay entre los pentecostales, es que valoran la obra del Espíritu como inspiración. Y dicen, el Espíritu me comunicó esto, me comunicó aquello otro. No es así. No es alienígena al texto que ha inspirado. La obra del Espíritu, la instrucción del Espíritu, viene por la palabra que Él ya ha dado a la iglesia y garantizado que es palabra de Él, que es la palabra de Dios. Por tanto, el Espíritu Santo habla a través de la palabra de Dios. Cuando afirmamos sola Escritura, no estamos diciendo que la iglesia no reconoce verdades fuera de la Biblia. Nosotros estudiamos matemática, física y vemos verdades matemáticas que no fueron inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Correcto? Cuando afirmamos sola Escritura, estamos a decir que nosotros como cristianos no creemos en nada como contenido de nuestra fe que esté afuera de la palabra de Dios. Todo podemos usar y puede ser útil en nuestra vida, pero nada que esté afuera de la palabra de Dios debe ser tida como fuente de creencia. ¿Comprende la definición? Nosotros estudiamos literatura, estudiamos lengua griega, oímos los teólogos, estudiamos las opiniones de los reformados y vemos a veces de pentecostales también. No hay problema, podemos estudiar todo eso. Pero ¿de qué crees tú? Creo en que afirma la Biblia. Estos otros todos son herramientas que pueden ayudarme, pero nada debo yo ser constreñido en mi mente, en mi corazón, a creer y seguir algo que no tenga base bíblica. Esa es la distinción básica entre los protestantes y el catolicismo romano. Porque el catolicismo romano impone la estructura eclesiástica como más importante para definir la fe. De manera que es exigido de los católicos que creen cosas que no hay ninguna base bíblica, porque los líderes religiosos de ellos quisieron. Pero mira, eso se sucede en algunas comunidades evangélicas también. Crean lo que estoy diciendo porque soy así con el Espíritu Santo, soy apóstol y hablo de oído y ustedes tienen que me seguir. ¿Cuál es la diferencia de ese para el católico romano? Ninguna. Tanto unos como otros están diciendo, Dios habla directamente con nosotros y no por la Biblia. Ustedes tienen que seguir.
¿Comprenden? Como cristianos bíblicos decimos, no, sigo lo que dice la Biblia. Si está en la Biblia, puedo creer en eso. Si no está en la Biblia, no puedes constrangerme con hacer un constrangimiento, ¿no? Sino forzarme a creer de esta manera. Ese es el punto. Forzar mi mente y... No es contristar, no es un obligar. Sería obligar por una mala sensación que le mira, si no crees, porque es incrédulo, hay un demonio en ti. ¿Cómo ves? Coaccionar, eso, exacto. Coaccionar, esa es la palabra. Extorsionar también se usa ahí. Sí, pero ahí es para sacar plata. Sí, pero es una extorsión moral, se podría decir. Y así, mira, es fácil comprender que eso ocurre, ¿no? Alguien que tiene poder coacciona a otro haciendo uso de ese ese poder. Se usa para extorsión también. Sí, pero que es más grave con ese, que esta coerción. El Evangelio de la Prosperidad, por ejemplo, es extorsionativo, diría yo, los que son de la teología de la prosperidad. Sí, Sí, en este caso sí, por supuesto. Pero ya está muy lejos del camino. Ok, vamos a ver ahora Juan 16, versículos 13 y 14. Muy importante esto. Claro, todos son, pero eso. San Juan 16, versículos 13 y 14. ¿Qué dice? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ponga tu atención en eso que voy a decir ahora. Si por algún motivo, por estar ahora en una iglesia presbiteriana, que es más formal, racional, y puede decir, me extraño un poco algunas prácticas pentecostales, porque sentía más fuerte allá, y eso y aquilo, parecía que sentía más el Espíritu Santo. ¿Verdad? Algunos se sucede alguna cosa, pastor, a mí gusta de la predicación acá, pero la alabanza es aburrida, me gustaría más. Toda mi vida he oído estas cosas, ¿no? Pero mira qué dice Juan sobre la obra del Espíritu Santo ahí, versículo 13, ¿qué dice? Jesús está diciendo, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará A toda la verdad. Juan 17, Jesús dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad, ¿ok? Toda la verdad es toda la palabra de Dios, ¿ok? El Espíritu Santo guía a la iglesia por la palabra de Dios. Y Jesús está diciendo, guiará a toda la verdad que necesita. ¿Cómo sigue más? Porque no hablará por su propia cuenta. ¿Cómo? ¿No hablará cómo? Por su propia cuenta. Ponga atención, porque dice esa persona, el Espíritu Santo me dijo eso. Jesús está diciendo, no hablará por su propia cuenta. El Espíritu sigue diciendo, tengo un recadito para ti, el Espíritu Santo fresquito, de bonito, el desayuno espiritual. Y de verdad, Él no habla por su propia cuenta. Su misión no es estar distribuyendo revelaciones individuales para las personas. Jesús ha dicho claramente, si no hablará por propia cuenta, ¿qué hablará entonces? Sigue el versículo, ¿qué dice? Sino que hablarán todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Ok? El Espíritu va a hablar de la propia palabra que ya ha inspirado, que enseñó Jesús, que enseñaron los profetas y los apóstoles sobre lo que hay y que vendrá también. Y el versículo siguiente completa eso de una manera clarita. ¿Qué dice el próximo versículo? Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y basado en este versículo, podemos decir cuál es el ministerio del Espíritu Santo. Glorificar a Jesús. Es claro, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Hebreos 1:1, ¿qué dice? Hebreos 1:1 y 2. Dios en otro tiempo hablando con los padres, en otro tiempo nos ha hablado por ¿Qué es eso? ¿Ok?
El Señor Jesús está diciendo claramente el siguiente: este Espíritu que vendrá, su ministerio será enfocado en glorificar a mí. Vamos a reflexionar un poco sobre eso. Ya oí de algunos católicos y algunos protestantes de que algunos cristianos idolatran a Jesucristo, porque lo pone más grande que el Padre y el Espíritu Santo. Si oír esto, ¿cómo lo contesta? ¿El Hijo es más importante que el Padre? No. ¿El Espíritu es menos importante que el Hijo y que el Padre? No. Y cuando decimos que el Espíritu Santo vino para glorificar el Hijo, es una contradicción, porque Él es Dios también. ¿Por qué va a ficar glorificando otro? Está disminuyendo el papel del Espíritu. ¿Cómo explica eso? ¿Cómo contesta esta acusación? Habla bien. Cada uno tiene su trabajo y el trabajo de Exacto. Hay una distribución de trabajo, de tarea entre las personas de la divinidad. ¿Ok? Y es muy claro, y creo que todos nosotros, como evangélicos, como protestantes, tenemos muy claro que hay uno solo mediador entre Dios y los hombres, que es el Hijo. ¿Por qué? De las tres personas de la Trinidad, es el único que tiene la doble naturaleza. El Padre no se cambió el nombre. El Espíritu también no asumió la humanidad. Jesús, el Hijo, ha sido el único que se cambió el nombre, que se sacrificó en la cruz y que resucitó. De manera que es el único mediador. Si es el único mediador, para que recibamos las bendiciones de la Trinidad, necesitamos ir por medio de Él. Pero nadie, pon tu atención a eso, nadie tiene fuerza propia para hacer eso. Y para que hagamos eso, que caminemos en Cristo, no es solamente creer. Gente, pon tu atención a eso, que eso es importante. No es solamente la conversión en el pasado, que era perdido, no sabía que era el Evangelio, y alguien le predicó el Evangelio, Jesús es mi Salvador. No, la propia vida cristiana, esto es muy importante, es una vida de depender de Cristo todo el día. Porque si no dependemos de Cristo, regresamos a prácticas de pecado, porque es una vida sin Cristo. Cristo no es mi Señor, yo soy mi Señor. Aunque venga a la iglesia, que oiga la palabra y todo más, todo pecado es cuando dicen, tengo otro Señor que no es Jesús. ¿Cómo nosotros conseguimos utilizarnos de Jesús como nuestro mediador en todos los días de la vida? Por el poder del Espíritu Santo obrando en nuestro corazón. Es eso que Jesús está diciendo. Mira, yo me voy, pero ustedes no van a quedar huérfanos, porque está conmigo. Seguirá siendo una realidad que ustedes van a experimentar por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu me glorificará. Aunque yo no esté físicamente aquí, ustedes van a disfrutar de mi comunión, de mi presencia, de mis bendiciones, porque es papel del Espíritu Santo llevar a ustedes para mí como mediador y así allegarse a ustedes al Padre. ¿Comprenden? De manera que Jesús está diciendo básicamente el siguiente: la obra del Espíritu Santo es discreta, no es una obra que evidencia a sí mismo, porque su obra es funcional de elevar pecadores a depender de Jesús como su mediador. Nosotros llamamos eso a veces de ministerio de ¿cómo se llama aquella gran lanterna? Aquel eje de luz que se pone en el palco de teatro cuando los actores están. Holofote, llamamos en portugués, ¿cómo se dice? Aquel cañón de luz. Reflectores. ¿Sabe aquellos que son bien fuertes y que se pone así arriba del teatro, todo oscuro, y aquí, y la persona en vez de decir, oh, sí, estoy acá. Esta luz fuerte es como el ministerio del Espíritu Santo. Nada se apunta para la fuente de la luz, porque quien interesa para todos es aquel a quien Él está dedicado. Es eso que hace el Espíritu Santo. De manera que nosotros reconocemos una iglesia, un ministerio y una vida que verdaderamente está llena del Espíritu Santo cuando es evidente que Jesús aparece.
En otras palabras, el Espíritu Santo nos llama la atención para sí mismo. Entonces, lugares en que se habla demasiado del Espíritu Santo es señal de que el Espíritu Santo no está obrando en aquel lugar. El Espíritu Santo obra en el lugar en que se queda evidente Jesús como el mediador que necesitamos. Él es mi Salvador. Cuanto más deseo tengo de seguir a Cristo, cuanto más conocimiento de Cristo como mediador, cuanto más dependencia de Jesús para mi vida, para vencer mis pecados, más obra del Espíritu Santo está ocurriendo aquí. ¿Hace sentido eso? Es precisamente eso que Jesús está diciendo. Por tanto, no se engañen. Cuando hay mucha propaganda del Espíritu Santo, es un mal señal. Es una señal de que el Espíritu no está obrando. Hay palabras que se utilizan del Espíritu. Y cuando se cambia, es evidente el Redentor y que será el Salvador que necesito yo, es obra del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo obra sin llamar la atención para sí mismo. El Espíritu Santo no hablará de su propia cuenta, pero me glorificará. ¿No es eso que Jesús ha dicho? Me glorificará. Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. De lo mío. ¿No es bello eso? Significa decir, mire que bello. Y aquí es importante, hermano, estas ideas se fueron clareando poco a poco en mi vida. Porque yo tenía muy claro en mi conversión que necesitaba de Jesús. Pero después, con algunos años, yo caí en la tentación de que el conocimiento de la verdad y la enseñanza era que necesitaban los otros y yo también. Hasta que Dios, por su providencia, me ha quebrantado y dice, sigues necesitando de Jesús. Porque no podemos ver a Jesús como Salvador solamente para librar de la condenación final. Él es el Salvador que necesitamos todos los días para que no caigamos en tentaciones en la vida, en el día a día. Necesitamos del Salvador hoy. Necesitamos del Salvador para sermos mejores. Y esta obra es una obra del Espíritu Santo, de ponernos más cerca de Jesús. ¿Está claro eso, hermano? Vamos a ver ahora Romanos capítulo 8. Romanos 8. Vamos a ver 3 versículos. Versículo 9, ¿qué dice? Romanos 8, 9. ¿Qué Pablo está a decir ahí sobre el Espíritu Santo en nosotros? Hay por lo menos 2 afirmaciones importantes sobre el Espíritu Santo y nosotros. Vivir en el Espíritu. Según el Espíritu. Ese es el primer punto. Que si nosotros vivimos una vida que glorifica a Dios, vivimos bajo el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros, que nos lleva a Cristo. ¿Okay? No es por nuestra propia fuerza, no es porque conocemos desde siempre los catecismos, la teología. Sí, el diablo conoce mejor que tú. Y si va a dialogar con él, te va a perder en este debate. Él tiene mejores argumentos que tú. No es una tarea intelectual exclusivamente. Intelectual hace parte porque somos racionales, ¿no? ¿Ok? Y la segunda afirmación, que está en el final. Sí, no hay cómo ser cristiano sin el Espíritu Santo. Algunos grupos son tan débiles en esta comprensión que incluso dicen que si no tienes esto, aquello, no tiene el Espíritu Santo. Es una tontería. A luz de la Biblia, no hay como ser cristiano sin el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es discreto, no dice, estoy aquí, haciendo eso. Yo tengo el Espíritu porque hago eso, hago aquello otro. No es porque hace tú. ¿No? Tiene el Espíritu, si te vas a Cristo y crees en Él, fue obra del Espíritu. Ya vimos esto, ¿no? La teología pentecostal por lo menos tiene el hablar en lenguas como evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Sí, y algunos son más radicales y dicen que la propia presencia del Espíritu
es demostrada por hablarle en Hay incluso algunos más radicales que incluso hablan de que la salvación exclusivamente es si tienes la evidencia de que hablas en él, pero eso sería grupos súper radicales, son minoría. Sí, son minoría, pero hay divididos, ¿ok? Entonces aquí está diciendo, sin el Espíritu no se vive, ¿sí?, para la gloria de Dios, y sin el Espíritu ni siquiera es cristiano. Ok, pero ¿qué es tener el Espíritu? Es arrepentirse de su pecado, creer en Jesús como tu Salvador y seguir en la fe. Esas son evidencias que tiene, no lengua. ¿Ok? Son las evidencias de conversión, de nuevo nacimiento. ¿Ok? Vamos a ver más. Versículo 16, ¿qué dice? Romanos 8:16. Vamos a hacer el siguiente, yo volveré a eso en pronto. 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene por los hombres, pero el Espíritu mismo intercede con nosotros con humilde indecible. Ok, preguntaste en aquella vez, ¿no? ¿Qué significa eso? El versículo está diciendo que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Esto es interesante. Otra vez, ¿te acuerdas de aquella enseñanza que hicimos cuando explicamos sobre el Padre nuestro? Que el Padre es el destinatario de la oración. Nosotros vamos al Padre porque Él es el eterno, Dios todopoderoso, proveedor de todo. Jesús es el mediador y la obra del Espíritu es conducirnos a Jesús porque a través de Jesús llegamos al Padre. Y el Espíritu del Dios que habita en nosotros, que está acá, en nosotros, de parte de acá. Esa es la idea que Pablo está diciendo acá. De nosotros en nuestras debilidades no conseguimos desarrollarnos espiritualmente, llegar a Dios por nuestra propia cuenta. El Espíritu es el agente de Dios en nosotros que nos motiva, que nos despierta, que nos impone para esta caminada, ¿ok? ¿Qué caminada? A caminada hasta el Padre a través del Hijo. Y así está, va al Padre, viva para su gloria. ¿Cómo? Va a Cristo, Él es tu Redentor, Él es tu Salvador. Depende de Él, vive de Él. ¿Quién hace esto? El Espíritu. ¿Quién es este Paráclito? Este que está al lado, este que viene y nos motiva. Percibimos la obra del Espíritu en nuestra vida cuando percibimos que somos despertados para arrepentirnos de nuestro pecado, para confiar en Jesús y para seguir en dirección a Dios. Es eso que está diciendo acá. ¿Ok? Ahora sí, volvemos a 16. ¿Qué dice? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sabe qué significa eso? Los puritanos decían que hay tres, es como un trípode, la base de la seguridad de la salvación. A tres pies para que alguien tenga seguridad de salvación. La primera pierna de esta seguridad es si crees bíblicamente correcto, que afirma la Biblia, que arrepentir de tu pecado, creer en Jesús como Salvador, chequea, hace una conferencia si crees bíblicamente. Si crees bíblicamente, es una base segura para que digan, estoy salvo. Ese necesita, nadie puede tener esperanza de salvación si su creencia no es bíblica. Por eso que la enseñanza bíblica es fundamental en la vida de la iglesia, para que lo experimenten y tengan seguridad. Pero es posible que alguien tenga una comprensión intelectual de estas cosas, pero verdaderamente no confíe y no experimente eso. Entonces los puritanos decían, la segunda pierna de la seguridad de la salvación es la convicción personal que es fruto de una obra del Espíritu Santo. No son razones, argumentos que se presentan acá que convencen intelectualmente a las personas de que están en la verdadera fe. Es una obra sobrenatural del Espíritu Santo que produce esta convicción. De manera que si alguien cree en el Evangelio es porque el Espíritu lo convenció. Y ahí ha dicho que es una obra del Espíritu de convencimiento de que somos hijos de Dios. Acá es más que simplemente comprensión intelectual. Es comprensión subjetiva. Y no tiene como uno transferir esto para otro. ¿Comprende? Es una realidad, como se dice. Solo puedo intentar explicar a partir de mi experiencia, cada uno va a ter a sua.
que va a decir, mira, no sé qué sucedió conmigo, pero a partir de un momento yo tenía seguridad de que Dios me oía, de que me perdonó los pecados, de que Jesús es mi Salvador, ya no estaba perdido, porque sabía que eso era verdad. ¿Comprende? Esta convicción que muchas veces tú no tienes ni siquiera cómo explicar que eso sucedió, solo sabes que sí, tengo esta convicción, no tiene más como no tenerla, porque ha sido una realidad tan fuerte en mi vida que puede sacar todo lo que sea de mi vida, pero no consigue sacar esta convicción que me fue dada por el Espíritu. Es una obra sobrenatural, es más que intelectual, ¿comprende? Y la tercera pierna, decían los puritanos, son las evidencias de una nueva vida, los frutos. Porque por los frutos conoceréis el árbol. Si miras a tu propia vida y dices, mira, cuando miro mi propia vida, veo cambios que apuntan que verdaderamente Dios está conmigo. Porque antes de conocer a Cristo del Evangelio, yo tenía unas prácticas que hoy no me gustaría más de volver. Antes de conocer a Cristo, estaba tranquilo con ciertas cosas que hoy me perturban. Antes de conocer a Cristo, y por ahí se va. Y hoy que tengo con Cristo, aunque sean prácticas que pueden caer, hay pecados que a veces se regresa a ellos, pero no consigo más vivir tranquilamente con estas cosas. Me incomoda, quiero vivir de otra manera y lucho contra esto. Juan Bautista ha dicho que esto es esencial. ¿Cómo se dice? Se corta árboles. El hacha, sí. El hacha está puesta a la raíz de los árboles y aquellos que no tienen fruto serán cortados hacia afuera, ¿no? Sí, exacto. ¿Y qué testimonio es? ¿Qué testimonio es ese? ¿Quién es ese individuo? Esa es la idea. Pero el punto es, hay una medida muy fuerte de subjetividad acá, y por eso no me siento confortable en detallar, porque a cada uno se experimenta de una manera distinta, que puedo decir bíblicamente, para no poner mi propia experiencia acá, porque la experiencia individual no es regla absoluta para que todo experimente la misma manera, ¿correcto? Que puedo decir, que dice Juan, por ejemplo, vamos a terminar, ya está, en 1 Corintios 5, vamos a 1 Juan 5, los últimos versículos de su carta, que es una explicación universal del cristianismo, versículos 18, que dice Juan ahí, 1 Juan 5, 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Ok, dice 9. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Es de aquí, el dice 9. Okay. Sabemos que, ¿qué dice en el versículo 19? Que somos de Dios y ¿qué más? Y el mundo entero está bajo Y que el mundo está mal. La palabra que está escrita en griego, que es traducida como sabemos, es, en algún momento de mi vida, en el pasado, nosotros tuvimos este conocimiento y a partir de allá, nuestra vida nunca más ha sido la misma. Este conocimiento tiene engendrado otros frutos en nuestra vida. ¿Qué conocimiento es? Somos de Dios. Y el mundo está en el maligno. Sin Dios está perdido. Este conocimiento, podemos decir, paralelo, es este testimonio del Espíritu que dice, eres hijo de Dios. ¿Ok? Cada uno va a experimentar de una manera. Voy a concluir con mi experiencia. Para mí, hubo un momento en mi vida que al mirar estas cosas y mirar al cielo, no tengo duda. Dios es Dios. Yo necesito de su gracia. Jesús es mi Salvador. Eso está claro. Ustedes no hacen idea de lo que sea algo que no saben dónde está Dios. ¿Cómo encontrarlo? ¿Cómo vivir con Él? Esa es la realidad que tiene que estar perdido. ¿Ok? A nosotros que somos cristianos, yo lo encontré. En la verdad, Él me ha encontrado.
Y no tengo duda de esto. Yo estoy con Él. Esta es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que le da esta condición. Oí muchas cosas, pero estoy seguro que soy de Dios. Por la obra de Jesús. ¿Pueden decir esto para tu vida? Estoy seguro de que soy de Dios porque Jesús es mi Salvador. ¿Ustedes pueden decir amén? Amén.